el concepto del sacrificio. Tenemos sobre la mesa extractos de un análisis comparativo titulado Sacrificio y gratitud, adventistas, mormones y testigos de Jehová. Así es. La idea hoy es desentrañar primero cómo la Iglesia Adventista del Séptimo Día entiende tanto el sacrificio de Cristo como la vida de entrega que se espera del creyente. Y luego, pues pondremos esa visión un poco en perspectiva, comparándola con las ideas de los mormones y los testigos de Jehová, sobre todo en torno a ese punto común que parece ser el sacrificio como respuesta de gratitud. Justo eso. Vamos a ver las raíces teológicas, cómo se vive esto en la práctica y qué mueve realmente a las personas en estas distintas tradiciones, ¿no? Así que desempaquetemos esto. ¿Por dónde empezamos con la visión adventista? Parece que hay un punto de partida que lo define todo. Absolutamente. A ver, el pilar fundamental para los adventistas es que el sacrificio de Jesucristo en la cruz es la única y exclusiva base para la salvación. No hay mérito humano que pueda añadir o quitar nada a eso. Está muy claro en su doctrina oficial, la creencia fundamental número 9. Lo ven como un acto perfecto, completo y totalmente suficiente, digamos, para cubrir los pecados de toda la humanidad. La idea de fondo es que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Entiendo. O sea, la salvación no se gana, se recibe. Pero entonces, ¿el sacrificio de Cristo se limita solo a su muerte en la cruz? A veces se oyen, distintas interpretaciones sobre esto, ¿sabes? Es una buena pregunta y aquí la perspectiva adventista se amplía un poco. Para ellos, ese sacrificio redentor no es solo la muerte, sino que abarca la vida entera de Jesús, vivida en perfecta obediencia a Dios. Y muy importante, incluye lo que creen que es su ministerio continuo como sumo sacerdote en un santuario celestial. Un santuario celestial. Eso suena bastante específico. ¿Y cómo se conecta con la idea del sacrificio? Pues se conecta directamente. Según otra de sus creencias fundamentales, la 24, piensan que Jesús, después de ascender al cielo, no terminó su obra, ¿sabes? Sino que sigue intercediendo por los creyentes en ese santuario celestial, aplicando los beneficios de su sacrificio. Incluso hablan de una fase particular de ese ministerio, un juicio investigativo, que creen que empezó allá por 1844, basándose en su interpretación de una profecía del libro de Daniel. Ven todo este proceso como una preparación para su segunda venida. En resumen, el sacrificio de Cristo es como un paquete completo, su vida perfecta, su muerte en nuestro lugar y su trabajo actual en el cielo. Todo ello es, para ellos, la máxima expresión del amor de Dios que paga el precio del pecado. Vale. Si la salvación es un regalo completo, asegurado por todo lo que hizo y hace Cristo, ¿cómo encaja entonces la idea de que el creyente también debe sacrificarse? Suena casi, contradictorio al principio. Esa es la clave y donde reside, digamos, la particularidad de su enfoque. Mira, la vida de sacrificio del creyente no es un intento de ganar la salvación, ni un pago por ella. Se presenta como una respuesta natural y espontánea a la salvación que ya han recibido por gracia. Es la evidencia externa de una transformación interna operada por Dios. La motivación principal no es el deber o el miedo, sino la gratitud y el amor hacia ese Dios que ya les ha salvado. Una respuesta de gratitud. Eso le da un giro. Me pregunto cómo se materializa esa respuesta en el día a día. O sea, ¿qué significa vivir una vida de sacrificio para un adventista en la práctica? Pues mira, se traduce en varias áreas prácticas muy concretas que el análisis detalla bien. Primero, está la idea de ofrecer el propio cuerpo como un sacrificio vivo, una imagen tomada de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12. Esto lo entienden como consagrar toda la existencia, el cuerpo físico, la mente, la voluntad, al servicio de Dios. Y aquí encontramos una de sus señas de identidad más conocidas, el fuerte énfasis en cuidar la salud. Promueven activamente dietas saludables, a menudo vegetarianas, la abstinencia de alcohol, tabaco y otras sustancias que consideran perjudiciales y un estilo de vida equilibrado. Consideran que el cuerpo es un templo del Espíritu Santo y, cuidarlo es un acto de adoración y responsabilidad. Es fascinante ver esa conexión tan directa entre una doctrina teológica y hábitos de vida muy específicos, ¿verdad? ¿Qué otras formas toma este sacrificio-respuesta? Otra área es lo que llaman negarse a uno mismo. Ojo, es importante aclarar que no se trata de un ascetismo de buscar el sufrimiento por sí mismo. Más bien lo interpretan como una renuncia consciente al egoísmo, al orgullo, a las ambiciones puramente personales que los alejan de Dios.
Se apoyan mucho en los escritos de Elena G. de White, una figura histórica fundamental para ellos. En su libro El Camino a Cristo, por ejemplo, ella explica que renunciar a cosas que al yo le cuestan, como el orgullo o ciertos deseos, en realidad abre la puerta a bendiciones espirituales mayores, porque alinea a la persona con la voluntad de Dios. O sea, es menos una pérdida y más una reorientación de lo que se valora. Hay más. Sí. Un tercer aspecto clave es el servicio desinteresado a los demás. Se inspiran directamente en el ejemplo de Jesús, citando a menudo pasajes como el de Marcos 10:45, donde dice que no vino para ser servido, sino para servir. Claro. Y para dar su vida en rescate por muchos. Exacto. Esto se traduce en un llamado a la acción. Ayudar a los necesitados, compartir activamente su fe, lo que llaman evangelismo, y participar en la misión global de la Iglesia. Institucionalmente esto se ve en organizaciones como ADRA, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, que, realiza una enorme labor humanitaria mundial. Pero también se espera un compromiso personal en la comunidad local. Servicio, cuidado del cuerpo, renuncia al ego. Parece bastante completo. ¿Hay algún otro elemento importante en esta vida de sacrificio? Sí, el cuarto pilar que se destaca es la mayordomía fiel. La idea aquí es que todo lo que una persona posee, su tiempo, sus talentos, sus capacidades, sus recursos económicos e incluso el cuidado del planeta, no le pertenece en última instancia, sino que son dones de Dios confiados para que los administre de manera responsable y para su gloria. Y supongo que aquí entra el famoso diezmo adventista, ¿no? Exactamente. La práctica de devolver el 10% de los ingresos a la Iglesia es una manifestación muy visible de esta mayordomía. Lo basan en textos bíblicos como Malaquías 3 y lo ven como un acto de obediencia, un reconocimiento práctico de que Dios es el dueño de todo. Pero la mayordomía va más allá del dinero. Incluye usar el tiempo sabiamente, desarrollar los talentos para el servicio, etc. Además del diezmo, que es visto casi como una obligación de devolución, se promueven las ofrendas voluntarias, dadas por gratitud, para sostener la obra misionera y otras necesidades. La verdad es que varias citas de Elena G. de White que se recogen ilustran muy bien esta motivación de gratitud y amor. Por ejemplo, esta. El servicio a Dios debe ser hecho de todo corazón. La verdadera felicidad se encuentra en el servicio de amor. Y en la entrega completa a su voluntad. Sí, es muy clara. Parece muy potente. Jesús no consideró demasiado grande ningún sacrificio para salvar a los perdidos. Si seguimos sus huellas, no consideraremos demasiado gran sacrificio el que se nos requiera. Para conducir a las almas a Cristo. Son citas que van al corazón de la motivación que intentan fomentar. Otra muy citada es: el yo debe morir si queremos ser contados entre los seguidores de Cristo, pero al renunciar al yo hallamos la verdadera paz y gozo en el Señor. Ajá. Y una que resume la visión global. Nuestra vida entera debe ser un sacrificio de amor, una ofrenda continua a aquel que nos redimió. Definitivamente, refuerzan esa idea central. El sacrificio de Cristo es la causa, el sacrificio del creyente es la consecuencia agradecida. Precisamente. Si tuviéramos que resumir la perspectiva adventista tal como se presenta aquí, el sacrificio perfecto de Cristo, vida, muerte, ministerio celestial, es la causa única y suficiente de la salvación y de la transformación del creyente. La vida de sacrificio de esa persona, servicio, cuidado de la salud, generosidad, renuncia al egoísmo, es la evidencia, el fruto natural de haber aceptado esa salvación por gracia. No es que se ganen el cielo con estas obras, ¿sabes? Pero como dice el apóstol Santiago en un pasaje que citan a menudo, la fe sin obras está muerta. Esta vida de entrega es vista como una forma de imitar el carácter de Cristo y, algo muy presente en su mentalidad, como una preparación activa y consciente para su esperada segunda venida. Esa doctrina del santuario celestial y el ministerio actual de Cristo refuerza mucho esta motivación escatológica, ese vivir mirando hacia el futuro regreso de Jesús. Creo que la visión adventista ha quedado bastante perfilada. El sacrificio de Cristo lo es todo para la salvación. Y la vida de sacrificio del creyente es una respuesta de gratitud muy práctica y variada, impulsada por el amor que nace de esa gracia ya recibida. Ahora,
El análisis también menciona que los mormones y los testigos de Jehová conectan sacrificio y gratitud. ¿Cómo se comparan sus enfoques con el adventista? Aquí es donde imagino que surgen las diferencias interesantes. Exacto, y aquí es donde vemos matices teológicos con consecuencias prácticas importantes. Aunque todos usan el lenguaje de la gratitud por el sacrificio de Cristo, la comprensión de qué significa ese sacrificio y para qué sirve el sacrificio del creyente varía. Empecemos con los mormones, o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su gratitud se centra en lo que llaman la expiación de Cristo, que para ellos incluye no solo la cruz, sino de manera muy significativa su sufrimiento en el jardín de Getsemaní. Ajá. ¿Cómo expresan esa gratitud sacrificial? Pues a través de varias prácticas distintivas. La obediencia a ordenanzas sagradas que realizan en sus templos, consideradas esenciales, el pago riguroso del diezmo y otras ofrendas generosas, el conocido servicio misional, normalmente 2 años para los jóvenes, un sacrificio considerable de tiempo y esfuerzo, y un fuerte énfasis en la vida familiar como un ámbito diario de servicio y sacrificio mutuo en honor a Dios. Hasta aquí, la gratitud como motor parece un tema común. Pero, ¿dónde está la diferencia fundamental respecto a los adventistas según este análisis? Pues la diferencia clave que se subraya es la siguiente. Para los mormones, si bien el sacrificio es una expresión sincera de gratitud, también se considera un componente activo e indispensable en el camino hacia lo que denominan exaltación. La exaltación es su concepto de la vida eterna en la máxima gloria de Dios, con la posibilidad de un progreso divino continuo. Por lo tanto, el sacrificio personal no es solo una respuesta a la gracia ya dada, sino también una parte integral del proceso para alcanzar ese estado final. Tiene un papel, digamos, cocausal en su destino eterno. Entendido. Hay una dimensión de requisito para la meta final, además de la gratitud. ¿Y cómo se perfila la visión de los testigos de Jehová en comparación? A ver, para los testigos de Jehová, la gratitud se enfoca en el sacrificio de Cristo, entendido principalmente como un rescate. Creen que la muerte de Jesús pagó el precio para liberar a la humanidad obediente de la condena del pecado heredado de Adán. Vale. ¿Cómo demuestran esta gratitud? Principalmente a través de su intensa y característica predicación pública, a menudo de casa en casa, una lealtad muy fuerte a su organización central, la Watchtower Society, y sus directrices. Un estilo de vida que busca mantenerse claramente separado de lo que consideran las influencias negativas del mundo, y la dedicación significativa de tiempo y recursos a la obra de evangelización, incluyendo la figura del precursor que dedica muchas horas mensuales a predicar. De nuevo, vemos gratitud y prácticas sacrificiales. ¿Y la diferencia clave aquí cuál sería? La diferencia, tal como se interpreta en el material que estamos analizando, radica en que esta gratitud por el rescate parece ir de la mano con la idea de que la fidelidad constante, la obediencia estricta a las normas de la organización y la participación activa en la predicación son necesarias para mantenerse en el favor de Jehová. Y en última instancia, ser considerado digno de sobrevivir al Armagedón, su visión del fin del mundo, y recibir la vida eterna en un paraíso restaurado en la tierra. Esto introduce un elemento condicional. La gratitud y el sacrificio parecen funcionar también como requisitos para asegurar la salvación final. Ahí es donde se pone realmente interesante. Esa distinción, que puede parecer sutil al principio, sobre la razón última del sacrificio personal, no es solo qué se hace o cuánto se sacrifica, sino el porqué fundamental detrás de todo ello. Totalmente. El análisis traza una comparación directa para dejar claras estas diferencias motivacionales. Fíjate, para los adventistas, la vida de sacrificio se presenta como el fruto exclusivo de la gracia ya recibida. Es una respuesta de amor desinteresada en el sentido de no buscar ganar la salvación, porque ésta ya se considera asegurada por Cristo. Ajá. Para los mormones, el sacrificio es gratitud, sí, pero también un medio activo y necesario para progresar espiritualmente y alcanzar la meta final de la exaltación. Contribuye a ese logro. Claro. Para los testigos de Jehová, el sacrificio es gratitud por el rescate, pero a la vez parece funcionar como una condición continua para mantener el favor divino y ser elegible para la vida eterna. La singularidad que se atribuye al enfoque adventista en este contexto es precisamente esa insistencia en que su concepto de vida de sacrificio es solamente una respuesta de amor a la gracia ya completada y asegurada en Cristo, sin que las obras o sacrificios personales añadan nada a la obtención o mantenimiento de esa salvación fundamental.
Bien, hagamos balance. Hemos visto cómo la teología adventista del séptimo día coloca el sacrificio de Cristo como la base única y todo suficiente para la salvación. Su vida de sacrificio, entonces, no es un pago, sino una respuesta de gratitud que se manifiesta en muchas áreas, desde cómo comen hasta cómo usan su tiempo y dinero, pasando por el servicio a otros. Y hemos contrastado esto con las perspectivas de mormones y testigos de Jehová, que aunque también hablan de sacrificio y gratitud, parecen incorporar en su teología la idea de que ese sacrificio personal sí juega un papel activo en la consecución de la salvación final o la exaltación. Lo que resulta realmente fascinante es observar como una diferencia en el énfasis teológico, si el sacrificio personal es puramente una respuesta a algo ya conseguido, o si es también un requisito o un medio para alcanzar una meta futura, puede moldear tan profundamente la experiencia religiosa cotidiana. Afecta a las motivaciones, las prioridades, quizás incluso, las ansiedades y seguridades de los creyentes en cada tradición. Vemos un vínculo muy estrecho entre la doctrina, por abstracta que parezca, y la vida práctica. Y eso nos deja con una reflexión final que emerge de esta exploración. Si la motivación raíz detrás de una vida de entrega y renuncia varía de esta forma, gratitud pura versus gratitud mezclada con la necesidad de cumplir requisitos para la salvación o la exaltación, ¿cómo podría esa diferencia fundamental colorear la experiencia diaria? ¿Cómo influiría en el paisaje emocional, en las relaciones interpersonales, en las decisiones vitales de alguien que vive su fe dentro de cada una de estas corrientes? Es algo sobre lo que seguir pensando.